Veo que son, veo que somos tres. Por lo menos con los que estamos ya vamos a comenzar en honor al tiempo, ¿verdad? Ya es 19:31, así que yo creo que tenemos que comenzar nomás ya. Así es, profe. Muy Ujú. buenas noches y vamos a dar inicio a otra clase más del curso. Hoy vamos a hablar acerca del gasto energético. A tu cargo, profe. Sí, dale, dale, muchas gracias. Gasto energético así mismo. Ya habíamos tocado luego ciertamente este tema, pero vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Buenas noches, profe, dice acá. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, bueno, vamos a comenzar. Cuando hablamos de gasto energético, nos estamos refiriendo a lo que nosotros gastamos, ¿verdad? Tenemos gasto energético basal, que es el gasto energético que hace nuestro cuerpo de por sí para mantener la función del organismo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, respirar, por ejemplo, caminar, estar vivo, evidentemente, hacer las funciones cerebrales, las funciones cardíacas, todo eso son gastos energéticos basales. Eh, eso es aparte, ¿verdad? Eso es lo básico. Lo que el gasto energético basal es la energía que tenemos, que porque el gasto energético se mide en energía y la energía se mide en calorías. Entonces, la energía que tenemos que tener como mínimo, por ejemplo, si yo hago mi gasto energético basal, me sale que 1.700 calorías es para, o sea, las calorías que yo tengo que consumir para poder vivir nomás. No es que yo tengo que consumir 1.700 calorías para poder bajar ni mantener mi peso, sino para poder sobrevivir nomás. En algunos es 1.500, en algunos es 1.000, eso ya depende de la persona. No sé si se entiende esa parte. Sí, anda nomás, papito. No sé si se entiende esa parte. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Está el gasto energético basal y está el gasto energético total, ¿verdad? El gasto energético de la actividad física también, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces, pero todo eso en sí engloba un gasto energético, ¿verdad? Por eso es que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las dietas que son muy restrictivas, ¿verdad? Y menos todavía en lo que son, en lo que es nutrición deportiva. Eso sí que no lo sería así una atrocidad por ahí darle a un deportista 1.500 calorías o 1.700 calorías. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, los tipos de gastos energéticos que existe, ¿verdad? Y lo que nosotros necesitamos realmente, ¿verdad? Eh, eso es lo que usted tiene que tener en cuenta con sus pacientes. Bueno, vamos a pasar. Introducción a la nutrición deportiva, alcanzar el dominio en una disciplina deportiva requiere de un alto grado de especialización que involucra directamente la preparación física del deportista, ¿verdad? La cual, la cual necesariamente remite a estudiar y comprender la teoría de los procesos biológicos del ser humano. También los componentes de la adaptación a la carga, en general todo aquello que se encuentra relacionado con las implicaciones que tiene el deporte para desarrollar las distintas condiciones y capacidades que posee el deportista. ¿Qué tiene que ver esto con el gasto energético? Hablo de esto porque hay muchos colegas, inclusive estudiantes de nutrición, no me meto lo porque son estudiantes, ¿verdad? Pero colegas, ¿verdad? Lo que pasa es que cada uno tiene su especialidad, otra, así como los médicos también, ¿verdad? Los médicos, por ejemplo, que son pediatras, no quieren atender otra especialidad por más de que sean médicos. Los cardiólogos, la misma cosa, ¿verdad? Pero si sos especialista en varias cosas, entonces sí podés atender en lo que sos especialista, ¿verdad? A lo que voy nomás es, ¿verdad?
No digo que una nutricionista que no tuvo ninguna especialidad no deba saber, ¿verdad? Eso ya depende de cada profesional, ahondar más en el tema, ¿verdad? Leer libros, informarse, artículos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero este es el error común de muchas colegas, muchos colegas y colegas, ¿verdad? O sea que tanto hombres o mujeres que sean nutricionistas acá en Paraguay, que no tienen no tienen en cuenta su gasto energético basal, su gasto energético de la actividad física, también hay gasto energético por el tema del efecto térmico de los alimentos. Entonces son varios gastos que hace el cuerpo, ¿verdad? Y hay que sumar todo eso para realmente darle lo que el paciente necesita. Y suelen dar menos de lo que el paciente necesita o de repente nunca dan más, siempre dan menos, porque la idea pues siempre es bajar de peso nomás, pero en realidad no es así, no siempre el objetivo del paciente va a ser bajar de peso, ¿verdad? Cada uno tiene su objetivo, algunos quieren aumentar su masa muscular, otros quieren definición, ya depende de cada uno ya. Entonces, por eso hablo de la nutrición deportiva. Y en todo esto, obviamente, tiene que ver el gasto energético, ¿verdad? ¿Qué hace un nutricionista deportivo, verdad? Em, el rol del nutricionista en el deporte está capacitado para hacer una evaluación completa y personalizada de cada paciente, de manera que antes de indicar un plan debe revisar tu perfil, historia como deportista, la nutrición actual y el estudio de los análisis de laboratorio que previamente haya solicitado. También evalúa cuáles son los hábitos antes, durante y después del ejercicio, teniendo en cuenta la composición corporal, forma física y peso actual recomendado según el deporte practicado, la estatura y el porcentaje de grasa. O sea, todo eso hay que tener en cuenta. No es que yo puedo hacer nomás un modelo de 1800 calorías de dieta y darle a todos los deportistas que necesiten 1800 calorías en la misma dieta, ¿verdad? O sea, no puedo hacer eso porque cada uno tiene su horario de entrenamiento diferente y suplementación diferente. Y ustedes saben que tienen que hacer también un esquema de suplementación cuando sos un nutricionista deportivo, ¿verdad? O sea, el esquema de suplementación tiene que estar en coordinación con la dieta y con el entrenamiento. Son tres cosas que tienen que estar de acuerdo para que funcione en sí el tratamiento nutricional deportivo en un deportista de élite. Y también el tema los análisis de laboratorio, que es muy importante porque sobre todo los niveles de cortisol, ¿verdad? Súper importante por el tema de que el estrés juega mucho, suele jugar mucho en contra de los deportistas, ¿verdad? También, evidentemente, no necesariamente te digo estrés de mala manera, ¿verdad? Porque evidentemente para que el cuerpo produzca una adaptación fisiológica tiene que pasar por ese estrés, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere decir que sea malo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una actividad física, igual nomás lo vamos a tener ese estrés por el tema de la actividad física que estamos haciendo, ¿verdad? Hasta que se liberen las hormonas que nos permita después desestresarnos, ¿verdad? Por la actividad física que estamos haciendo. Pero es muy importante también en cada deportista, por eso dice análisis de laboratorio, en todos los sentidos, el hierro es súper importante, las vitaminas, pero también las hormonas son muy importantes, los niveles hormonales en un deportista, para muchas cosas luego. Bueno, un nutricionista deportivo te puede ayudar a controlar la ingesta de alimentos, ¿verdad? Centrándose en aquellos que aportan mayor energía, también orienta cómo sacar provecho de una mejor distribución de los macronutrientes, ¿verdad? De manera que se pueda mejorar el rendimiento. Estamos acostumbrados a dar solamente, por ejemplo, proteínas y carbohidratos en el almuerzo, en la cena y de repente algunos nutricionistas dan también en el desayuno, ¿verdad? Pero no están acostumbrados, solamente son tres comidas ahí, no están acostumbrados, por ejemplo, a dar en seis comidas raciones parecidas de hidrato de carbono, proteína y grasa en cada comida, distribuidas en seis comidas. Y eso es lo que es súper importante en este caso, ¿verdad? Porque ellos tienen una cantidad,
de gramos de proteína y de gramos de hidrato de carbono y de gramos de grasa que tienen que consumir en el día, y eso hay que distribuir equitativamente durante las 6, 5, 6, 7, 8 tomas que deben hacer de los alimentos, ¿verdad? Inclusive a veces no llegamos con los alimentos a todo lo que el deportista necesita, entonces tenemos que suplementar, ¿verdad? Y así, o sea, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Muchas veces no se tiene en cuenta y no se ve la mejoría por eso en los pacientes. Y después los pacientes se enojan, ¿verdad? Porque si se gasta igual, aunque vos estás haciendo un plan de alimentación sin suplementación, igual se gasta, ¿verdad? Igual vos tenés que organizarte, igual tenés que hacer el esfuerzo, igual tenés que ser disciplinado. Entonces, le desanima también un poco al paciente así, ¿verdad? Cuando no se hace bien las cosas. Y eso es lo que no, porque después se habla de nosotros nomás otra vez, o sea, eso es lo que no da gusto muchas veces. Bueno, después también tiene un conocimiento sólido en el área de la fisiología, eh, del ejercicio, entrenamiento deportivo, de manera que maneja las diferencias de cada evaluación de la composición corporal. También de este modo, eso es muy importante hacerle la antropometría. Hasta ahora yo no conozco ningún método que sea mejor que la antropometría, más exacta que la antropometría en deportistas, porque la antropometría no se puede hacer en todos los pacientes, ustedes saben eso, seguro saben, y si no saben van a saber ahora que en pacientes con sobrepeso y obesidad no se puede hacer antropometría, por ejemplo. Entonces, en los demás sí, pero la mayoría de los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad algunas veces te piden en consultorio, por más de que no sea atleta, te pide, ¿verdad? Y no le puedes pues, decir, no, vos sos obeso, no te puedo hacer antropometría. Entonces hay formas de decir que hay que bajar primero para poder hacer eso, ¿verdad? De este modo, se le da mayor importancia a una nutrición equilibrada para cada individuo con el fin de obtener el aporte necesario de energía. También mejorar el rendimiento deportivo, lograr el objetivo del entrenamiento, ya sea perder o ganar peso y subir la masa muscular, etcétera. Bueno, y una buena nutrición es clave para poder ayudar a prevenir lesiones. Eso nosotros lo queremos hacer siempre, ¿verdad? Hay que concientizarle al paciente de que puede sufrir lesiones si es que no realiza todas las cosas que tiene que realizar para estar bien como deportista. Una de las cosas, evidentemente, súper importante es la dieta, ¿verdad? Pero otra de las cosas súper importantes, por ejemplo, es el entrenamiento. Otra de las cosas súper importantes también es la suplementación. Y otra de las cosas más importantes que todo, aunque yo tenga los tres y no duerma las 8 horas que tengo que dormir, no me sirve de nada entonces hacer eso, porque tiene que ser un conjunto de todo. Así como recuperarse de la mejor manera, esto le va a servir para prevenir lesiones y le va a servir para la recuperación también. En este sentido, la forma en que se alimenta el deportista debe ajustarse al nivel del gasto energético y reajustarse según las necesidades concretas de la rutina. Imagínense, o sea, cuando antes de terminar el módulo nosotros tenemos cálculo dietético aplicado al deporte. Ahí van a tener dos casos, ¿verdad? Pero un caso lo que van a hacer conmigo y después el otro caso yo le voy a dar como tarea, ¿verdad? Y yo creo que ese va a ser parte del examen luego. Em, ¿Por qué? Porque un solo deportista puede variar su gasto energético en una semana, dependiendo de su actividad física. Un día te puede comer 2.500 calorías, al otro día 3.500 calorías. Y no es poca la diferencia porque son 1.000 calorías de diferencia. Y eso ya depende de su actividad física del día y de todo lo que haga en el día, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le voy a enseñar a calcular, para que ustedes luego, por ustedes mismos, también puedan calcular según la actividad que ustedes tienen, ¿verdad? Ustedes tienen que practicar siempre por ustedes primero y después por su paciente. Es importante saber que el nutricionista deportivo también asesora en equipos y clubes con el fin de hacer ajustes nutricionales adecuados para combinar y seleccionar los mejores alimentos que permitan la mejora del desempeño del conjunto del equipo. Bueno. Anatomía y fisiología para el entrenamiento deportivo. La preparación física toma como referente fundamental todo lo relacionado con la anatomía y la fisiología.
En este contexto es importante establecer que la anatomía humana es considerada como la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo humano y la relación entre ellas, ¿verdad? Mientras que la fisiología humana corresponde también a la ciencia que se especializa en el estudio del funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo. Em, Es decir, que con la anatomía, por ejemplo, podemos identificar aquellos elementos anatómicos del cuerpo, tales como los huesos, las articulaciones, los músculos y ligamentos, entre otros que van a tener una relación de manera más directa con los ejercicios que el deportista debe ejecutar, ¿verdad? Y por otra parte, la fisiología nos va a permitir conocer la forma como se comportan los diferentes sistemas del organismo al hacer esos mismos ejercicios. Eso es lo que muchos también no entienden, ¿verdad? Fisiología es súper importante, ¿verdad? Sí, todos como carrera de salud en algún momento tuvimos anatomía, ¿verdad? Eso se sabe luego, pero fisiología es súper importante que cualquier nutricionista, no importa que sea o no deportivo, sepa de fisiología. Inclusive entrenador, profesor de educación física, tiene que saber de fisiología. ¿Por qué? Porque tiene que saber cómo se comportan los diferentes órganos o sistemas cuando se hace esa actividad física. Entonces, ¿qué efectos tienen sobre el cuerpo? Porque eso puede ser finalmente la fisiología. Entonces, tiene que saber, es importante que sepa, o si no, no va a poder, por ejemplo, darle su rutina, por ejemplo, a la persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no va a saber cómo reacciona el cuerpo y le puede estar dando mal su rutina de actividad física. En vez de hacerle un bien, le está haciendo un mal a su paciente, a su cliente, usuario, como lo quieran llamar, ¿verdad? A su alumno, ¿verdad? De todas las formas se le llama también hoy en día. Bueno. El esqueleto, si hablamos un poco del esqueleto, el aparato esquelético está formado por los huesos y los tejidos relacionados como el cartílago y los ligamentos. En general tiene tres funciones. La primera función del esqueleto es el sostenimiento del cuerpo, como un armazón, ¿verdad? La segunda es la protección de los órganos más importantes, por ejemplo, el tórax que protege al corazón. Y por último, en esta armazón se sujetan los músculos, ¿verdad? Eh, que operan con las articulaciones para poder realizar movimientos precisos y mover todo el conjunto. En la conformación de los huesos tenemos por osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos son las células formadoras encargadas de depositar sustancias minerales y orgánicas en el hueso, ¿verdad? Y los osteoclastos son las células constructoras del hueso que llevan los minerales, por ejemplo, calcio, las proteínas en la circulación sanguínea. Y acá se ve los diferentes tipos de células, ¿verdad? Osteocito, el hueso, osteoclastos, osteoblastos, células osteoprotogenitoras, o sea, así se ven en forma microscópica, ¿verdad? Después tenemos las articulaciones. Las articulaciones son súper importantes para la actividad física, ¿verdad? Se conoce como articulación al lugar donde los huesos realizan contacto y unión entre sí. Y hay muchas personas que tienen desgaste de las articulaciones, sobre todo los futbolistas, los que corren mucho, tienen desgaste con el tiempo. Para dar estabilidad a esta unión, la articulación va a contar con una serie de ligamentos, ¿verdad? La movilidad de las articulaciones difiere unas de otras. Hay articulaciones que permiten grandes movimientos y otras que permiten muy pocos movimientos o movimientos limitados, ¿verdad? Entonces, eso es importante saber también, no es que porque el atleta es limitado, sino que las articulaciones y los ligamentos luego son limitados. Después tenemos la clasificación de las articulaciones. Las artículas, de acuerdo con su forma y función, para su estudio y análisis se han dividido en tres grupos. Por ejemplo, sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sinartrosis, los huesos se unen en esta articulación mediante una capa fibrosa de tejido, como por ejemplo en la unión de los huesos del cráneo. Anfiartrosis, en este tipo de articulación
se une por medio del cartílago, que es un tejido conectivo y blando, ¿verdad? Debido a que no sufre mineralización como el hueso. Y por último, la diartrosis, que es una articulación más frecuente y que se caracteriza por permitir un movimiento libre entre los huesos. Famoso el que tenemos en la rodilla, en el codo, eh, por ejemplo, las articulaciones en las extremidades, también se denomina eh, sinoviales porque contienen una sustancia lubricante, perdón, llamada o denominada líquido sinovial, ¿verdad? Cuando perdemos ese líquido sinovial, lo que muchas veces la diartrosis, que es la articulación del movimiento, chocan entre sí y produce un dolor insoportable en la persona, ¿verdad? Y por ende no puede tener mucho movimiento, ¿verdad? Puede pasar en muchos tipos de atletas esto. Después tenemos la cápsula articular, ¿verdad? Es una formación del tejido ligamento alrededor de los extremos del hueso, envolviéndolo, membrana sinovial. Es una capa que recubre la parte interna de la articulación encargada de segregar el líquido sinovial que lubrica las superficies articulares. Los ligamentos son unas bandas de tejido fibroso que conectan los huesos a la articulación, también uniéndolos más firmemente de lo que sería posible, como solo con la cápsula, ¿verdad? Y limitan los movimientos en caso de forzarse, se pueden dañar. Por eso lo que los ligamentos son muy delicados, ¿verdad? Cuando tiene rotura de ligamento, así los atletas tardan en recuperarse y hay que hacer una recuperación. Tanto eso le va a afectar en la parte nutricional como en la parte técnica, táctica, entrenamiento, tiene que tener reposo, tiene que volver a entrenar otra vez muy suavemente. Todo un tema para recuperarle a un atleta lesionado de los ligamentos. El cartílago articular, su función es la de proteger al hueso de la presión ejercida por las diferentes cargas impuestas, ¿verdad? Y también de la fricción que ocurre al desplazarse en la superficie de los huesos. También el grosor del cartílago depende tanto de la presión que soporta la articulación y de la posibilidad de movimiento de la misma, como por ejemplo de la edad. Por eso es que em, cuando va a usar mucho sus cartílagos, sus articulaciones, sus ligamentos, evidentemente el atleta tiene que ser joven, ¿verdad? Mientras más joven, mejor, porque hay un proceso fisiológico que nosotros no podemos detener. Nosotros digo porque ni yo no puedo detener mi envejecimiento, ni vos, ni nadie puede detener su envejecimiento por más atleta que sea, ¿verdad? Es cierto, hay cosas que se puede hacer según la ciencia para eliminar los radicales libres y no envejecer tan rápido, ¿verdad? Pero pasan los años y es un proceso fisiológico natural el envejecimiento. Mientras más viejos somos, menos eh, óptimos estamos para el deporte. Ese es el tema. Eso tienen que saber ustedes. Mientras más joven el atleta, mejor. Bueno, algunas consideraciones sobre los diferentes tipos de articulación. La articulación del codo es la articulación que relaciona el brazo segmento superior con el antebrazo segmento inferior, ¿verdad? Movimientos que realiza esta articulación, sobre todo los de flexo extensión, ¿verdad? También realiza movimientos de pronación y supinación. Articulación de la muñeca es la articulación encargada del contacto del antebrazo con la mano, aunque se estudia íntegramente la zona muñeca-mano, ¿verdad? Movimientos que se realizan con la articulación de la muñeca es flexión, extensión, abducción y aducción. No son lo mismo. Bueno, la articulación de la cadera que une el miembro inferior al tronco. Movimientos que realiza esta articulación es la flexión, extensión. Este movimiento de extensión está limitado en parte por la situación de los ligamentos, siendo el movimiento de flexión el más amplio de la articulación. Rotación interna, rotación externa.
abducción y aducción. También la articulación de la rodilla suele ser la articulación intermedia de la pierna. Los cóndilos del extremo inferior del fémur se articulan con la superficie plana del borde superior de la tibia. Movimientos que realiza esta articulación, flexión, extensión y ligera rotación interna y externa con la rodilla flexionada en un ángulo de 90 grados. O sea, yo le estoy hablando, cada articulación para qué sirve en la actividad física, esa es la temática. La articulación del tobillo, esta articulación está formada por extremos inferiores de la tibia, el peroné, el astrágalo. El peso del cuerpo se transmite por la tibia al astrágalo. En la marcha los movimientos se realizan desde el astrágalo a toda la parte periférica de sostén del pie. Los movimientos que realiza esta articulación, flexión y extensión, son los más importantes. Los movimientos de abducción y aducción, pronación y supinación se realizan a expensas de las articulaciones del pie. O sea que todas estas articulaciones son súper importantes para los movimientos que hacen los atletas. Porque no importa el deporte que sea, la mayoría está en movimiento siempre y necesita correr, caminar, sí o sí. Hasta ahí hablamos del sistema esquelético de articulación y ligamento. Ahora vamos a entrar en la parte de los músculos. Los músculos son órganos especializados que permiten el desarrollo de funciones vitales como el movimiento, la respiración, la circulación de la sangre e incluso el poder permanecer en una posición estática. En el cuerpo humano se encuentran tres tipos de músculos. El liso o involuntario se encuentra en los órganos como el intestino, el esquelético estriado conforma la mayor parte de la masa muscular del cuerpo y el músculo cardíaco que es el corazón. Bueno, el movimiento del cuerpo se produce por la contracción y relajación de los músculos estriados, ¿verdad? Que tiran de los huesos que se encuentran unidos a las articulaciones. Cada músculo está conformado por diversas fibras musculares envueltas en una capa o vaina, las cuales se unen al final del músculo para formar tendones y a su vez unen a las articulaciones. Y ahí tenemos cómo se ve microscópicamente el músculo liso, músculo estriado. Normalmente el músculo liso todo es parte del sistema digestivo. El estómago, por ejemplo, es un músculo liso. Por eso lo que es muy importante, como es un músculo liso, cede fácilmente. ¿Qué quiere decir cede fácilmente? Es así como una goma. Vos le cargas mucho a una goma y va cediendo, o sea, se va agrandando. Por eso lo que es muy importante en el tema del estómago, controlar las porciones de los alimentos. Porque uno cuando pasa las porciones requeridas, por ejemplo, vos te vas a un buffet, no te das cuenta y estás cargando 1 kilo de comida. Eso ya pasó totalmente ya la capacidad gástrica normal de una persona. O sea, no sé si ustedes alguna vez se dan cuenta o no de eso. Les pregunto, ¿verdad? Porque o sea, cualquier persona suele irse al buffet, pero viste que se tamiza el plato. Tamizar significa que el plato pesa 300 gramos y aparte eso se saca en cero y después se pesa la comida que vos cargaste nomás. Entonces la comida que vos cargaste tiene 800 o 1000 gramos. Es 1 kilo. O sea, 1 kilo de comida en una sola toma. Es muchísima comida ahora. Dependiendo de qué deporte hagas, pero igual es mucha comida. O sea, la capacidad gástrica es hasta 500 nomás, máximo. Y el doble ya se está dando de comer. Y ahí es donde el músculo liso empieza a ceder, empieza a agrandarse. Y por eso el estómago de los obesos o sea, el estómago del obeso es grande. ¿Por qué? Porque a medida que él fue subiendo de peso, va cediendo porque es un músculo liso. No es igual al músculo estriado, ni mucho menos al músculo cardíaco. Cada uno tiene su función. Para que ustedes se den cuenta nomás que tiene que ver acá el músculo con la comida, ¿verdad? Con la obesidad.
o con la capacidad gástrica, todo tiene que ver para que se den cuenta. Bueno, después está el músculo esquelético, está rodeado por una capa de tejido conjuntivo denominada epimicio, que le da la forma, ¿verdad? Su objetivo es proporcionar una superficie sobre la cual puedan deslizarse los músculos vecinos. Si se observa la sección transversal de un músculo, se pueden ver pequeños haces de células, que a su vez están rodeados por una capa de tejido conjuntivo llamado perimicio. Cada fascículo consta de numerosas células musculares, también llamadas fibras, cada una de las cuales está rodeada por un tejido conjuntivo llamado endomisio. Y acá se ve, ¿verdad?, la estructura de un músculo esquelético. Ahí tenemos el hueso, tenemos el tendón por el cual se añade el epimicio, endomisio, perimicio, el vaso sanguíneo y la fibra muscular. Y la fibra muscular es lo que nosotros estamos desarrollando cuando hacemos, por ejemplo, pesa, esas cosas, ¿verdad? Y tenemos también el fascículo, las partes de un músculo esquelético. En el examen microscópico, por ejemplo, la célula muscular aparece constituida por pequeños elementos denominados fibrillas musculares o miofibrillas, ¿verdad? Las cuales se disponen en paralelo y confieren al músculo su aspecto estriado. Las miofibrillas, a su vez, están formadas por monofilamentos, que son moléculas de proteína. Por eso lo que la proteína es muy importante para la masa muscular. O sea, las más importantes son la actina y la miosina. Cuando un músculo se contrae, los filamentos de la actina se sitúan entre los de la miosina, por lo que las miofibrillas se acortan y se engrosan. Ese es el proceso. Espérame un ratito, Ian. Dame el control. Bueno, y después tenemos los músculos, son órganos que obedecen las órdenes de cuándo y cuántas fibras se contraen. Estas órdenes las imparte el sistema nervioso de acuerdo al requerimiento del esfuerzo. Por eso yo le digo que sí o sí, nomás cuando se hace actividad física, los niveles de cortisol se disparan. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está involucrado, pues. Neuronas y también la unión de una célula nerviosa con una fibra muscular, se le conoce como placa motora, ¿verdad? Cada neurona puede estimular miles de fibras musculares, lo cual se denomina unidad motora. Y acá tenemos cómo funciona ahora. Tenemos el cerebro, los axones sensitivos, la médula espinal, las neuronas motores, las astas anteriores, axones motores, músculo, nervio periférico mixto, los axones motores negros sensitivos, miofibrillas, las terminaciones axonales motoras. ¿Cómo actúa, verdad? Cómo se comunica el cerebro con el sistema muscular. O sea que todo es el cerebro, todo hace el cerebro. Y cuando hablamos de fibras musculares, la fibra muscular es llamada también miocito, ¿verdad? Y se caracteriza por ser una célula fusiforme y multinuclear y con capacidad de realizar movimientos contráctiles, ¿verdad? Está compuesta por un tejido muscular y músculos. También las fibras que conforman el músculo esquelético son iguales, ya que este está constituido por dos tipos de fibras musculares, las fibras de contracción lenta y las fibras de contracción rápida, las cuales, de acuerdo con el siguiente cuadro, se denominan de la siguiente manera. Y acá tenemos los tipos de fibra, ¿verdad? Tenemos las fibras tipo 1 que son las lentas, tipo 2A que son las intermedias y tipo 2B que son las fibras rápidas. Y las fibras lentas actúan, por ejemplo, en larga distancia porque de resistencia, y las fibras intermedias en medio fondo y las fibras rápidas las competencias de velocidad, ¿verdad? En las fibras lentas
eh, de larga distancia, la fatiga suele ser baja porque hay resistencia, ahora ya se desarrolló la resistencia con ese atleta. En las fibras intermedias tipo 2A, medio fondo, la fatiga suele ser medianamente, ahora no hay mucha ni poca fatiga. Y en las fibras rápidas tipo 2B, donde hay velocidad, potencia, la fatiga suele ser alta. Bueno, y se ha demostrado que si las fibras se someten a un entrenamiento especializado, pueden cambiar sus características. Es decir, si un deportista con preponderancia de fibras de contracción rápida se entrena en resistencia, ¿verdad? Estas fibras tenderán a sufrir adaptaciones hacia la resistencia. Sin embargo, nunca podrá obtener resultados como los de un atleta con preponderancia de fibras de contracción lenta. Ya depende del entrenamiento de cada uno. Bueno, después tenemos los músculos más importantes. En la cabeza, los músculos de la expresión de la cara y los masticadores. En el cuello tenemos esternocleidomastoideos que van del esternón y clavícula al hueso temporal. También inclinan la cabeza al mismo lado y los dos a la vez flexionan el cuello. Para eso sirve. Los esplenios, ¿verdad? Desde la parte superior de la columna vertebral al hueso occipital y apófisis. Y los mastoides de los huesos temporales. Y acá tenemos ahora los diferentes tipos de músculos de la cara, del cuello, del cráneo en general, ¿verdad? ¿Dónde está el esternocleidomastoideo? ¿Dónde está el trapecio? Macetero, risorio, orbicular de los labios, el nasal, el orbicular de los ojos, frontal, temporal, occipital. En el tronco, por ejemplo, la pared abdominal, la pared anterior del abdomen es de tipo muscular y es la que protege las vísceras abdominales. Eso es súper importante, ¿verdad? Los rectos del abdomen, los oblicuos del abdomen, los transversos del abdomen. Y acá tenemos la pared abdominal anterior y la pared abdominal posterior, que es la visión interna. Anterior es la externa y posterior es la pared abdominal interna. Les puedo pedir 5 minutos, quiero irme un ratito al baño y vuelvo un ratito nomás porque quiero irme al baño. Abdominal anterior es la parte externa, ¿verdad? Que nosotros vemos solamente la parte de los músculos y las articulaciones. Y después tenemos la parte abdominal posterior, que es la visión interna, ¿verdad? Y acá se ve todo lo que hay dentro del tronco, ¿verdad? De la persona. Tenemos el hiato de la vena cava inferior, tendón central del diafragma, hiato esofágico, posición muscular del diafragma, el esófago, la aorta, aorta abdominal, pilar derecho, músculo del diafragma, músculo cuadrado lumbar, músculo ilíaco, iliopsoas, o sea que cada uno de los músculos tiene nombre.
Bueno, después tenemos algo que nosotros ya hicimos también, pero que vamos a repasar, porque es súper importante que ustedes vayan captando estas cosas para hacerle a sus clientes, pacientes, usuarios, como lo quieran llamar, ¿verdad? Valoración del consumo energético, porque el gasto energético es lo que finalmente hablamos ahora. En reposo y en ejercicio. Yo le dije lo que no es la misma cosa, ¿verdad? Que todos esos dos hay que sumar para poder saber cuánto realmente es el gasto energético total de la persona. Para eso se usa, o sea, ATP, ADP más energía, ¿verdad? Fosfato y energía, ¿verdad? Hay calorimetría directa. Es una de las formas de medir, ¿verdad? La energía producida en los sistemas biológicos se mide en kilocalorías, midiendo la producción del calor de nuestro cuerpo y se puede calcular eh, el ritmo de la utilización de energía. Acá se ve, por ejemplo, el calor que produce el cuerpo cuando estamos haciendo actividad física, el aire de adentro, de afuera, el absorbedor del CO2, también el circuito de enfriamiento, suministro de O2, agua calentada, aislamiento, agua fría, ¿verdad? Es una forma de hacer. Pero sí, al ver esto, me hace acordar, ¿verdad?, de la gente que usa faja y cree que va a perder peso usando faja y haciendo actividad física intensa o de repente yéndose a trotar con su ropa, o sea, con un calor de 30 grados a la noche, pero con su ropa así, toda tapada del cuello hasta el pie, ¿verdad? Evidentemente eso no es nada saludable, porque ustedes saben que lo único que hace es eh, desequilibrarle al alumno, al paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pierde mucha carga de electrolitos, se suda bastante, pero ustedes saben bien que por el sudor no sale la grasa, solamente tenemos pérdida de las toxinas y de la carga de electrolitos, ¿verdad? Y eso puede producir un desequilibrio interno en el cuerpo en cuanto a la carga de electrolitos y el paciente inclusive se puede sofocar, se puede desmayar, puede perder mucho potasio, mucho sodio y ya saben ya las consecuencias de la pérdida de sodio y potasio. Entonces, no es recomendable hacer así la actividad física. Siempre va a ser mejor que el paciente esté lo más cómodo posible con su ropa, con todo lo que tenga y lo más destapado posible. ¿Por qué digo esto? Porque, como les dije, algunos se tapan hasta el cuello para hacer su actividad física pensando que van a bajar de peso. Claro que bajan de peso, pero bajan porque pierden mucho líquido, ¿verdad? Evidentemente, al perder el líquido, vos bajás de peso, pero no es lo mismo que perder grasa. Vos tomás un litro de agua, después 1 kilo de subir, ¿verdad? O sea, es muy lógico, ¿verdad? Pero la gente no quiere entender, ¿verdad? Tiene que explicarle, así como yo le estoy explicando a usted, hay que explicarle a ellos para que entiendan que no es grasa lo que pierden, sino es, porque la gente pues piensa que por el sudor lo que sale es la grasa. Ellos piensan eso. Hasta ahora todavía, ¿verdad? Con toda la información que hay. Y no, es así. Ustedes saben bien que la grasa solamente por las heces nosotros perdemos. No a través del sudor ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un calzado adecuado. Si hace mucho calor, tiene que estar con una ropa liviana. Si es posible, lo más pequeño posible, porque cuando más toca el aire por el cuerpo que está caliente, más gasto hay, más gasto calórico hay. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de igualar el aire de afuera con la temperatura corporal, ¿verdad? Entonces, por eso hay mayor gasto energético cuando se hace actividad física con una ropa y calzado adecuado. Eso también es muy importante para hacer la actividad física. Van a decir que tiene que ver si uso top o si uso remera, ¿verdad? Pero ya saben ahora, ¿verdad? Cuando más al aire esté, mejor, ¿verdad? Mejor, mejor luego. Bueno, después tenemos la calorimetría indirecta. Eh,
que es lo mismo que estábamos viendo luego, ¿verdad? Pero esto lo otro era dibujito de este aparato real, ¿verdad? Ahí se quedó colgado de mí, perdón. Espera. No cambia al instante. Ahí, ahí, no sé por qué no cambia. Un ratito. No, no me está cambiando. Estoy tratando de que me salga mi diapositiva, pues no me está saliendo. Ahí. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Eh, Cuando hablamos de calorimetría indirecta, no se mide directamente el calor, sino que se estima a partir del consumo de oxígeno, ¿verdad? El 95% de la energía gastada por el cuerpo deriva de las reacciones del oxígeno con los diferentes alimentos. Las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono intercambiamos en los pulmones igualan a las intercambiadas en los tejidos, ¿verdad? A través de la recolección de los gases expirados se puede obtener el consumo calórico, ¿verdad? Y la medición del consumo de oxígeno de una persona durante el reposo o el ejercicio en un estado estable permite a los, Ian, estoy hablando, no puedo hablar de vos. Permite a los evaluadores obtener un cálculo indirecto, ¿verdad? Pero exacto del gasto energético. Bueno, bueno, lo que se hace es el sustrato, se usa la glucosa como carburante, ¿verdad? El O2, la oxidación final de eso sería el cociente respiratorio 1 y después el ácido graso también, y cociente respiratorio 0,7, ¿verdad? Ratito. ¿Cuántas calorías se gastan por O2 consumido? Por cada litro de O2 se liberan 5 kilocalorías. O sea que ahí se dan cuenta ustedes que todo tiene que ver con con el oxígeno. Por ejemplo, esto ya hicimos nosotros. Yo quiero que vuelvan a hacer, como les dije, es como un repaso otra vez, ¿verdad? De lo que, para que no se olviden, ¿verdad? Pero este es más amplio nomás, esta clase. Juan se ejercita con un consumo de oxígeno de 2 litros por minuto durante 40 minutos, lo que equivale a 80 litros de oxígeno consumido. Ahí tenemos el cálculo, ¿verdad? Sería 2 por 2 por 40 es igual a 80. Si, por ejemplo, ustedes se ejercitan 30 minutos nomás, sería 2 por 30 sería 60 nomás. 60 litros de oxígeno consumido. ¿Cuántos minutos? No sé si alguien me puede dar un ejemplo de cuántos minutos entrena. Por eso lo que hay que saber cuántos minutos entrena cada uno. Alguien que me pueda decir cuántos minutos entrena. Hola. ¿Alguien me puede decir cuántos minutos entrena? Voy a mirar acá. 30 por ahí, profe, dice Noemi. Bueno, y 30 por 2 litros por minuto sería 60 litros de oxígeno lo que vos consumís. Entonces, en tu caso.
Y Luciana dice 50, profe, aproximadamente, dice. Entonces 50 por 2 sería 100 litros de oxígeno por minuto. Uno es 60 y otro es 100 litros de oxígeno por minuto. Y eso hay que multiplicar por 5 calorías, porque cada litro de O2 libera 5 kilocalorías. Entonces, en el caso del 60 por 5 sería 300 kilocalorías, sería su gasto calórico del ejercicio. Solo del ejercicio de Noemí. 300 calorías sería el gasto calórico del ejercicio, entrenando sus 30 minutos. Y el gasto de Luciana sería 100 por 5. Son 500 calorías de gasto calórico energético del ejercicio. ¿Se entiende? Sí, depende de cada uno, ¿verdad? De cuántos minutos hace y cuánto consumo de oxígeno por litro por minuto tiene también ese paciente, ¿verdad? Supongamos que todos tengan 2 litros por minuto, pero no todos van a tener siempre 2 litros por minuto. ¿Se entiende, verdad? Bueno, después tenemos el VO2, volumen de oxígeno consumido por minuto, y ahí tenemos el ejercicio submáximo, ejercicio máximo y deuda de ejercicio. Máximo consumo de oxígeno, la máxima capacidad del organismo de extraer, transportar y consumir oxígeno del aire atmosférico durante 1 minuto. Ahí tenemos ahora cómo se hace extraer, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos implicados? Las vías nasales, epiglotis, laringe, faringe, tráquea, bronquio, eh, el aparato respiratorio, alveolo, bronquiolo, los músculos intercostales, pulmón izquierdo, diafragma, ¿verdad? Para extraer. Para transportar se involucra el sistema cardiovascular, la aorta y las venas, ¿verdad? Y los pulmones. Y para consumir la energía, ¿verdad? O sea que eso es el máximo consumo de oxígeno. VO2, capacidad de trabajo aeróbico. El oxígeno es necesario para la degradación de hidratos de carbono y grasas. La oxidación de cualquier sustrato determinado requerirá una cantidad específica de oxígeno. Bueno, nosotros consumimos todos los días sin darnos cuenta de hidratos de carbono y grasas, sí o sí. Estado de reposo, 0,2, 0,3 litros por minuto. Y no voy a poner eso por la tele. Y el esfuerzo máximo es de 3 a 6 litros por minuto. Cuando estamos en estado de reposo y cuando estamos en esfuerzo máximo varía la cantidad de oxígeno. Factores limitantes del VO2. Capacidad de disfunción pulmonar. Esos son factores centrales, ¿verdad? Gasto energético cardíaco. eh, ¿Por qué? Porque esos son los órganos principales que están involucrados para el VO2. Entonces, por eso habla de la difusión pulmonar, el gasto cardíaco, y habla, ¿cuál es? Y habla de la capacidad de transporte de oxígeno también, ¿verdad? Y cuando hablamos de factor periférico, hablamos de los músculos esqueléticos. Dale, decime cuál es. No está ahí, señalame. Bueno, vamos a continuar. No me sale nomás, ahí está. Adaptaciones, no voy a tocar así. Adaptaciones del VO2 máximo, ahora. Adultos desentrenados muestran un incremento medio del VO2 máximo que varía entre el 10 y 30%.
También las principales mejoras que se consiguen en los primeros 6 meses. O sea, no es al instante también que se van a conseguir las mejoras. Tarda eso. Y más todavía si es un atleta que nunca hizo nada de su vida, que ahora recién está empezando a entrenar para ser atleta. Tiempo máximo de mejora es de 1 año y medio. Imagínense cuánto tiempo se tarda en hacer que el cuerpo se adapte al VO2 máximo. El potencial genético juega un papel muy importante. Evidentemente, no solamente el entrenamiento, sino que la genética que tiene esa persona. Si viene, por ejemplo, de una familia de atletas, le va a ser más fácil. Pero si viene de una familia sedentaria, le va a ser más difícil hacer la adaptación de VO2 máximo. Diferencia del VO2 máximo relativo entre sexo, ¿verdad? El hombre posee VO2 máximo relativo un 20% superior a las mujeres. Esta diferencia fue atribuida a factores centrales y la mayor capacidad de transporte de oxígeno en el hombre debido a su mayor concentración de hemoglobina. Justamente le iba a decir que la sangre tiene mucho que ver con el VO2 máximo. En los índices normales de laboratorio, luego nosotros podemos ver la diferencia entre un hombre y una mujer. La hemoglobina en la mujer a partir de 12 ya es normal. Y 11,5, 11 ya se considera una anemia leve, ¿verdad? En cambio, el hombre, si vos ves los niveles normales de hemoglobina, a partir de 14 recién es normal. Menos de 14 ya se puede considerar una anemia leve. Se dan cuenta que hay luego una diferencia fisiológica entre el hombre y la mujer en cuanto a la hemoglobina. Y es muy importante la hemoglobina y el hematocrito para el tema del oxígeno. Mientras, por eso lo que el atleta no tiene que ser anémico, porque si es anémico le juega en contra, nunca va a llegar a su VO2 máximo. ¿Se entiende, verdad? Concentración de hemoglobina de 14 a 18 gramos sobre litros. Uno de sangre versus 10 a 14 gramos sobre litros, uno de sangre en mujeres. Es diferente los valores. Eso es lo que varía. Fisiológicamente no se puede evitar eso. Y acá tenemos el VO2 máximo en diferentes deportes y sujetos, ¿verdad? Tenemos tipo de evento y tenemos consumo de oxígeno, hombres y mujeres. Tenemos acá las diferencias. La diferencia tenemos carrera a larga distancia, el consumo de oxígeno, esquí de fondo, no tenemos datos de mujeres, biatlón, ciclismo en carretera, carretera de distancias medias, natación, remo. En lo único que más o menos le parecemos a los hombres es en remo. Después todo es grande la diferencia. En lo único que nos acercamos más a los hombres en cuanto al VO2 máximo es en remo. Después es grande la diferencia. Por eso lo que yo estoy en contra de que un trans, por ejemplo, no tengo absolutamente nada en contra de los trans, ¿verdad? Eh, no soy homofóbica, no soy denigrante ni nada con lo que quiera hacer una persona de su cuerpo, no es mi problema, ¿verdad? Pero si yo voy a hablar así, técnicamente, evidentemente, nunca le puedo dejar a un trans que compita en una competencia de mujeres, ¿verdad? Porque sabemos bien que los hombres siempre tienen ventaja de todo ante las mujeres, ¿verdad? En cuanto a la actividad física y eso. Entonces no es pues una competencia leal si yo dejo que un trans compita en una competencia de mujeres. ¿Por qué? Porque finalmente es hombre. Fisiológicamente es hombre, nació hombre, no importa los cambios de cirugía hormonales que tuvo, sigue siendo hombre. Siempre va a tener una ventaja sobre la mujer. Entonces, no es una competencia leal para mi gusto, ¿verdad? Y hablo de esto porque puede pasar, ¿verdad? Yo tuve un paciente, me tocó un caso no muy hace mucho, ¿verdad? Donde me dijo, yo antes era fulano y ahora soy fulana, ¿entendés? Y yo así, no sabía qué decirle, ¿verdad? Porque primera vez que me tocó eso, ¿verdad?
Y bueno, como le dije, yo no tengo absolutamente nada que decir sobre eso, pero sí, no se puede competir en una competencia de mujeres si naciste hombre. O viceversa, si naciste mujer en una competencia de hombre, ¿verdad? No es la misma composición corporal, no es la misma cantidad de hormonas. No, ni aunque vos entrenes a tu máximo esplendor. Deportes de potencia, tenemos la velocidad de 200 metros pista y tenemos ahí el consumo de oxígeno máximo entre hombres y mujeres. Velocidad de 100 y 200 metros y tenemos también el consumo de oxígeno máximo entre mujeres y hombres. Salto largo, mujeres y hombres. Ahí en el salto largo es lo único que nos igualamos con los hombres, porque dice de 50 a 55 hombres y de 45 a 50 mujeres, o sea que es lo único. En cuanto a lo que es deporte de resistencia, remo. Deporte de potencia, salto largo. Es lo más parecido posible a los hombres. Y también salto largo y lanzamiento de peso, de disco también nos igualamos a los hombres. Esos son los únicos deportes donde podemos llegar a alcanzarle a los hombres, en el caso de las mujeres. Después tenemos juegos deportivos y tenemos los valores ahí, ¿verdad? Fútbol europeo, no hay los valores de mujeres, solamente de hombres. Balonmano, que es handball, nosotros le conocemos como handball al balonmano. Vóley, tenis, en ninguno de esos no le igualamos. En juego deportivo no le igualamos a ninguno de los hombres. Después tenemos deportes técnicos acrobáticos, que tenemos patinaje artístico. Lo he visto que en patinaje artístico sí, porque dice hombre de 50 a 55, 45 a 50 mujeres. O sea, podemos alcanzarle entonces en deportes técnicos, específicamente en patinaje artístico. Después tenemos, y gimnasia también, porque gimnasia dice hombres 45 a 50, 40 a 45. Patinaje artístico, gimnasia. Y gimnasia rítmica no hay los datos de hombres, así que no podemos hacer ninguna comparación. Y tiro también podemos igualarle porque dice 40 a 45, 35 a 40. O sea, en casi todos los deportes técnicos acrobáticos podemos tener el mismo nivel en algún momento que los hombres. ¿Se entiende esto, verdad? Y deporte de combate no hay luego consumo máximo de oxígeno en mujeres. Todo boxeo, lucha libre, judo, solamente hay datos de hombres y nada más. Y ahí tenemos el consumo máximo de oxígeno entre un hombre y una mujer sedentario. Dice sedentario, hombre dice 37 a 45 y mujeres dice de 32 a 40. Siendo sedentario, no le vamos a poder igualar nunca a los hombres, ¿verdad? Cuando hacemos un consumo de máximo de oxígeno. Ahí se ven las diferencias. Bueno, después dice, no podemos a ver, espera un ratito. Diferencia entre los entrenados y no entrenados. Diferencias en VO2 sedentarios y entrenados. Acá tenemos la variable, sujetos desentrenados y sujetos altamente entrenados. Casi prácticamente la mitad es de VO2 máximo. Demasiado grande es la diferencia. ¿Por qué? Porque en desentrenonados es 40 ml y en sujetos altamente entrenados es 75 ml, o sea, 35. A ver, y sí, 35 ml más es en altamente entrenado, porque ya tienen pues esa adaptación fisiológica. Y los valores no son iguales para nada, lo casi el doble es todo. Después tenemos índice metabólico de reposo, más conocido como MET, que es la unidad de medida de índice metabólico y corresponde a un MET, ¿verdad? Un MET corresponde a 3,5 ml o 2 sobre kilogramos sobre minuto, ¿verdad? Que es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener constantes vitales. Es lo que yo les dije, ¿verdad? Nosotros necesitamos una energía vital, necesitamos
sí o sí, respirar, hacer nuestras funciones cardiovasculares, neuronales, y eso utiliza una energía, utiliza unas calorías. ¿Por qué? Porque dijimos que la energía se mide en calorías, entonces sí o sí tenemos que tener suficientes calorías. Un ejercicio de 10 met de intensidad significa que se eleva 10 veces mayor al estado de reposo, el metabolismo. Para estimar el costo energético de la actividad física, tenemos, esto también ya hicimos nosotros, es importante que vuelvan a recalcar porque de repente ni siquiera aplican, ¿verdad? Se da así tipo como algo más otra vez teórico, pero estas son cosas que ustedes tienen que aplicar todos los días en su paciente o en sus alumnos si tienen gimnasio, ¿verdad? Pedalear a 4 metros durante 40 minutos con un peso corporal de 60, ¿verdad? Lo que se hace es 4 metros por 60 kilogramos por 40 minutos, ¿verdad? 60 minutos dividido 60 minutos, ¿verdad? Porque por minuto, pues, entonces 60 minutos por hora, perdón. Y no podemos poner una hora porque está en 40 minutos, ¿verdad? Entonces hay que hacer por minuto, 60 una hora es igual a 60 minutos. Entonces hacemos 4 por 60 sale 240. Y 40 dividido 60 y sale 160 calorías. No sé si a todos les salió 160. Podemos hacer con el peso de cada uno, ¿verdad? No sé quién me puede dar su peso para hacer. Ponerle que hacen la misma actividad por el mismo tiempo. O de repente podemos hacer por menos tiempo. Podemos usar el tiempo de Luciana y Noemí. Noemí dijo 30 y Luciana dijo 50, perdón. 50 minutos. El peso nomás necesito de la que hace 30 y de la que hace 50 minutos. Si me pueden escribir su peso. Así hacemos el cálculo. Noemí, que hace 30 minutos, tiene 57 kilogramos. Y Luciana, que hace 50 minutos, tiene 58 kilogramos. Ay, qué livianitas que son. Ya quisiera yo tener 58. Bueno, yo voy a volar si tengo 58. Bueno, vamos a reemplazar 4 por 57 sale 228. Y ella hace 30 minutos por 60 minutos. Ahí, espera que voy a hacer mi calculadora científica porque acá que me confunde todo. Hace rato me salió bien, pero directo nomás ya en la cálculo. 4 por 57 por 30 por 60. No, 4 por 57, 28. 40, 30 dividido 60. Right. 4 por 57, 228, 28. 30 dividido 60 por 228. 114 calorías sería para Noemí, con sus 57 calorías. 57 kilos, perdón. Sí, está bien, 114 calorías. Está bien, súper bien. Ella ya calculó antes que yo. Y con el 50 minutos y 58 kilos, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto sale? Sí, 193 calorías. ¿Viste cómo es la diferencia? Y casi el mismo peso tienen, pero la actividad física que hacen varía, pues.
Y uno tiene 57, otro tiene 58, pero mucha es la diferencia de calorías entre una y la otra. O sea, ese es su costo energético de la actividad física. La misma actividad física, casi el mismo peso, pero lo que varía es los minutos que hacen. Una es 30 y otra es 50, son 20 minutos más. Y cómo aumenta ya el gasto energético. ¿Se dan cuenta? Vamos a continuar. Y acá tenemos una tabla de MET. Hay muchas tablas de MET. Espera que, un ratito. Por ejemplo, correr a 8 kilómetros es igual a 8 MET. Correr a 8,39 MET y así sucesivamente. Correr subiendo las escaleras 15 MET. Correr a 17 kilómetros por hora 18 MET. O sea, es de una carga extraordinaria para que ustedes vean nomás de correr cuánto es un MET, dependiendo de cómo corres. Después tenemos el gasto energético diario. El gasto energético diario está determinado por tres factores, ¿verdad? El metabolismo en reposo o metabolismo basal, la influencia termogénica del alimento consumido, que es lo que yo le estaba hablando, ¿verdad? Y el gasto energético durante la actividad física y la recuperación de esta. Y ahí se dan cuenta cuánto es el porcentaje de cada gasto, ¿verdad? El gasto energético diario está determinado por tres, ¿verdad? El metabolismo en reposo basal comprende las condiciones basales, durmiendo más el costo añadido de la vigilia, ¿verdad? Eso que te levantas, te va a orinar, eso significa vigilia. Te despertás, mira la pared, eso significa vigilia, ¿verdad? Constituye entre el 60 y 75% del gasto energético diario. Y la influencia termogénica del alimento consumido constituye aproximadamente el 10% del gasto calórico diario. El gasto energético durante la actividad física y la recuperación de esta constituye entre el 15 y 30% del gasto energético diario. Y todo esto hay que ver para poder sacar, ¿verdad? Yo lo que quiero es continuar un ratito. Quiero ver mi otra diapo. A ver, un ratito nomás. Quiero ver cómo se llama ese. Tengo que ver. Creo que era este. Estoy abriendo una para poder continuar con el tema del gasto. No sé si sigue compartiendo la pantalla o no. Ahora puedo compartir pantalla. Ahí está. Quiero irme a la parte de lo que es a la parte de lo que es gasto energético. Mm, un ratito le voy a esa parte necesito. Acá, por ejemplo.
tenemos esta parte que dice práctica, cálculo de gasto energético, dice. Objetivo de la práctica, el alumno será capaz de estimar el gasto energético diario y semanal de una persona, establecer la cantidad adecuada de macronutrientes o macronutrientes, es lo mismo, y realizar una adecuada intervención valorando adecuadamente la actividad física de los casos. Aquí tenemos el caso 1. Les voy a leer el caso 1, ¿verdad? Es un hombre de 29 años, talla 1,75, 175 centímetros, 1,75 metros, lo mismo, ¿verdad? Talla, peso 72 kilogramos. Porcentaje de grasa corporal, ¿verdad? Actividad cotidiana, dice que trabaja en una empresa en donde se mantiene activo la mayor parte de su jornada. Se transporta en coche, camina largas distancias. Ejercicio, que es lo que hace su actividad, está determinado ahora acá. CrossFit hace 3 días a la semana, que hace lunes, miércoles y viernes durante 1 hora. Tiempo muerto, 15 minutos. ¿Qué quiere decir tiempo muerto? Todo lo que él descansa en esa 1 hora, ¿verdad? Eso es tiempo muerto. Después tenemos de 7 a 8 de la noche, o sea, 19 a 20 horas, ejercicio de pesas, que hace 3 días a la semana, también martes, jueves y sábado. Lo realiza por 1 hora y el tiempo muerto es de 20 minutos. En realidad, 40 nomás lo que hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 20 minutos lo hay que restarle a ese 60 minutos. Y de 8 a 9 de la mañana, ejercicio cardiovascular después de las pesas, ¿verdad? Eh, Hace 30 minutos continuos, trote a 6 kilómetros por hora. Especifica bastante bien cuáles son las actividades físicas de este paciente, ¿verdad? El objetivo es aumentar de masa muscular y tener mayor rendimiento físico, o sea que hay que producir adaptaciones fisiológicas en este paciente. ¿Se entiende, verdad? Bueno, ahora pues nos vamos a dar así el caso completo. Yo quiero irme a la parte eh, donde nosotros vamos allá del gasto energético, pero para estimar su porcentaje de grasa corporal para poder obtener el gasto energético basal con Cunningham. Hay demasiados muchos métodos, pero en este caso usamos Cunningham. Eh, y usamos 3, 6, 10. O sea, nos dio medidas de 10 pliegues cutáneos. Hay también la densidad de Jackson y polio. Después le voy a explicar bien esto cuando vemos el cálculo, ¿verdad? Conversión de densidad corporal a porcentaje de grasa corporal, densidad corporal hombres y densidad corporal mujeres, y ahí tienen la fórmula. Porque hombres, en este caso es hombre, entonces los pliegues solamente se usan pectoral, axilar, tríceps, subescapular, abdominal, cresta ilíaca y muslo frontal. Son 7 pliegues nomás de los 10 que nos dan. No es que todos los pliegues que nos dan vamos a utilizar para hacer su evaluación. Y después tenemos cuánto nos sale acá, ¿verdad? Acá ya está lo resuelto. Cómo se va, ¿cómo se llama? Se va reemplazando y sale 0. Primero sale 29 años que tiene, entonces se le pone ahí por 29 la fórmula de densidad corporal hombres y sale 1,084. Y el porcentaje de gasto calórico 0,0666, ¿verdad? Y tenemos que tener una tabla para comparar eso. Y ahí tenemos masa libre de grasa es en hombres. Masa libre de grasa es LBM, está en inglés nomás. Y ahí sale que 47,6 kilogramos es su masa libre de grasa.
O sea, todo eso se va a calcular. Yo les estoy mostrando nomás ya para que vean cómo va a ser el cálculo dietético aplicado al deporte. Y acá tenemos calcula con fórmula de Cunningham, efecto térmico de los alimentos significa ETA. Gasto por actividad física con METs, todo lo que dimos. Vieron que acá se usa todo lo que dimos. Actividad cotidiana y también gasto energético total de cada actividad física y el gasto energético total por día. No son la misma cosa. Y así. No sé si me están entendiendo, chicos. Yo creo que me tienen que hablar un poco porque yo no me hablo. Chicos, no sé si quieren hablar. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Que todos son diferentes. ¿O quieren escribirme nomás en el chat? No hay problema con eso. Bueno, acá me escribieron, voy a revisar un poco. ¿Y puedes explicar el ejemplo, profe? Sí, profe. Sí, ahora voy a explicar un ratito. Viste que yo solamente la parte de gasto energético nomás le quiero explicar, ya que dimos eso hoy. Porque si no le voy a explicar todo el caso y todavía no es para explicarle todo el caso porque hay cosas que entender para poder resolver el caso. Tenemos cosas que desarrollar todavía. Pero acá en la parte 2 dice calcula el gasto energético basal con fórmula de Cunningham. Y acá tenemos el gasto energético basal con Cunningham. O sea, yo les dije, hay distintos autores, distintas fórmulas para hallar el gasto energético basal. Yo ya les expliqué qué era el gasto energético basal. El gasto energético basal es lo mínimo que nosotros tenemos que tener como energía para poder sobrevivir. Eso yo ya les expliqué. Entonces, el gasto energético basal de esta persona de 29 años, eh, acá tenemos, ¿verdad? Sería 500 más entre paréntesis, ¿verdad? Lo que sale de la multiplicación de 22 por masa libre de grasa. Y lo que se hace es hallar eso, ¿verdad? Se hace 500 más 22, perdón, por masa libre de grasa en kilogramos. Y la masa libre de grasa hallamos acá. ¿Se dan cuenta? La fórmula de masa libre de grasa para hombre es, según Cunningham, es 69,8 menos 0,26. Esta persona tiene 72 kilogramos y tiene 29 años. Entonces sale 47,6 kilogramos la masa libre de grasa. Eso es lo primero lo que tenemos que hallar para poder hallar el gasto energético basal. Porque el gasto energético basal de Cunningham nos pide masa libre de grasa, entonces ya hallamos antes. Entonces ahí se ve que se reemplaza nomás la fórmula, ¿verdad? 500 más 22 por 47,6 kilogramos, que es el dato que nosotros hallamos que es la masa libre de grasa. Y sale 1547,2 calorías. O sea que para este paciente, para este deportista, su gasto energético basal, según Cunningham, es de 1547,2 calorías. Ese es su gasto energético basal. Con ese él sobrevive. O sea, aproximadamente serían 1550 calorías realmente, ¿verdad? Se dan para cuenta que no es lo mismo. Después está el efecto térmico de los alimentos, que es la ETA, más conocida como ETA. Y acá tienen, ¿verdad? 10%. Eh, Anteriormente, por eso ya figura ya, Harry Benny hallamos 2785 calorías, ¿verdad? Un aproximado hallamos para el paciente, por eso figura acá 2785 calorías, ¿verdad? Que es al 100% y de eso yo tengo que sacar mi 10% que es el efecto térmico de los alimentos, para saber cuántas calorías de la caloría total que yo le tengo que dar es lo que gasto yo mi efecto térmico de los alimentos. Entonces se hace 2785 calorías por 10 dividido 100 y sale 278,5, redondeamos nomás 279 calorías. Entonces,
Ahí el gasto energético, el efecto térmico de los alimentos sería 279 calorías. Eso ya voy sumando como es 1547,2 calorías. Imagínense, 1547,2 más, eso es mi gasto energético basal nomás, 279. Ya es 1826,2 calorías. Solamente esos dos hallando, ¿verdad? Y sumando. Después me pide gasto por actividad física con MED, me pide. Y acá tenemos el gasto de la actividad cotidiana, que es del 5 al 10%. Y acá tenemos la fórmula, ¿verdad? Tenemos 1547,2 calorías, que es el gasto metabólico basal, sí o sí, por factor de actividad. En este caso es moderada, 1,8, y ahí sale 2785 calorías. Y de eso tenemos que sacar, ¿verdad? El 100%. Eh, del 100% 5, porque nos dice que 5 al 10% sería, ¿verdad? Si yo saco al 5 sale 139 calorías y voy sumando, ahí voy sumando. Cada uno me resta calorías. Así mismo es. Ahí ya tenemos nuestro gasto de actividad física cotidiana. Después tenemos gasto de actividad física por mes. Y ahí es donde nosotros entramos por actividad física. Dice que hace CrossFit. Eh, y entonces lunes, miércoles y viernes hace 1 hora, o sea, 60 minutos, tiempo muerto 15. Entonces ahí se le resta 60 menos 15 y sería 45, ¿verdad? Y el MET, por la actividad que hace, hay que mirar en la tabla del MET cuánto es CrossFit, cuántos MET es. Y dice que en la tabla es de 5,6. Entonces lo que se hace es 5,6, que es el equivalente del MET por CrossFit, por su peso actual, que es 72 kilogramos, por 45, que es lo que realmente hace su actividad física, dividido 60 minutos, es igual. Y ahí sale 302,4. Van para sumando. ¿Cuántas calorías ya tengo? Ya tengo ya 1547,2, 279, 139 y ahora tengo 302,4 kilocalorías. Los días lunes, miércoles y viernes ya estoy hallando ahí. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende eso? Bueno, Noemí me dice que sí. Entonces va sumando. ¿Y cuántas calorías ya tienen hasta ahí? Porque ustedes ya acaban de hallar ya todas las calorías del lunes, miércoles y viernes. ¿Cuántas calorías va a ser lo que le tengo que dar? 1547 más 279 más 139 más 302,4. Ese va a ser ya del lunes, miércoles y viernes. ¿Cuántas calorías son? 2267,1 dice. A todo le sale igual. Le vuelvo a repetir. Sería 1547,2 más 279 más 139 más 302,4. 2267,6 calorías. A mí me sale también así. 2267,6 calorías me sale a mí. Bueno, eso es para lunes, miércoles y viernes. Entonces ya hallamos ya su gasto energético total. Ya está. Para lunes, miércoles y viernes. Esa es la caloría que le tengo que dar lunes, miércoles y viernes. Y ahora me dice que martes, jueves y sábado hace pesa. Entonces hay que hallar también ese, ¿verdad? Pero como ya hallamos todos los otros, solamente falta el del MEP nomás y después sumamos todo. A vos te sale 2267,1 porque a mí me sale 0,6.
Eso es lo que no estoy entendiendo. Igualito a ustedes, pero coma 6, 1547,2 más 279 más 139 más, es una coma, no me acuerdo, es verdad, pero quiero saber nomás por qué no me sale igual. Coma 4. Me sigue saliendo 2267,6. Seguramente por un decimal nomás. Pero es lo mismo. Pues como uno le usted y el mío 6. Lo mismo que igual. Bueno. Y eso ya hallaron entonces para lunes, miércoles y viernes. Se dan cuenta que no es igual para todos los días. Y ahora me dice que hace ejercicios de pesa martes, jueves y sábado. ¿Verdad? Una hora, dice, pero su tiempo muerto es de 20 minutos. Y una hora equivale a 60 minutos y menos 20 son 40 el total de actividad real que hace. Y el MET para el ejercicio de pesa es de 5 según la tabla. Entonces se vuelve a hacer ahí 5 por 72 kilogramos por 40 dividido 60 y sale 240 calorías, ¿verdad? Y también los martes, jueves y sábado hace ejercicio cardiovascular después de la pesa. Y acá dice que hace 30 minutos continuo, acá no hay tiempo muerto, entonces tiene que ser 30 minutos y hay que ver un trote de 6 kilómetros por hora, ¿cuánto met equivale? Y dice que equivale a 6 met. Entonces se hace ahí 6 por 72 kilogramos, 30 minutos dividido 60 y 216 calorías. Y ahí lo que van a hacer es sumar esta 240 más 216 más, y nos vamos a ir otra vez arriba, porque tenemos que sumar 1547,2 más 279 más 139. ¿Cuánto le sale? Hay que sumar, vamos a sumar 1547 más 279 más 139 más 216 más, eh, a ver, perdón, 240. Sí, sí, está bien. Bueno, y así después hacemos el cálculo, espera que hacemos el cálculo, este hizo en base a directamente 2785 kilocalorías. Cierto, ahí tienen razón que cuando hacemos esta actividad cotidiana, lo que nosotros no tuvimos en cuenta hace rato. Por eso nos sumamos esto, pero tiene que ser de la actividad cotidiana. Acá por eso pone lunes, miércoles y viernes y pone el valor de lo que nosotros hallamos, ¿verdad? 2785 y después del valor de las calorías que salió. Y ahí sale lunes, miércoles y viernes, me sale 3087 calorías y martes, jueves y sábado 3241 calorías. No puede pues ser el que yo le estaba diciendo, no puede ser así porque sí o sí tiene que ser más martes, jueves y sábado las calorías, porque viste que hace pesa y hace trote también y se gasta más, entonces por ende necesita mayor cantidad de energía. Esa parte no es lo que... Pero sí, ¿verdad? Así es la forma de hallar el gasto energético total. Hay que hacer todos esos gastos primero para poder hallar después. Ahí ya sé ya entonces cuántas calorías yo le voy a dar lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábado, según su actividad física, según el efecto térmico de los alimentos, según su metabolismo basal. ¿Se entiende eso, verdad? Pero igual nosotros vamos a volver a hacer esto de buena manera, ¿verdad? O sea que estamos haciéndolo bien, solamente que vamos a volver a hacer
desde el principio para que ustedes entiendan, o si no confunde todo. Pues yo la parte de gasto energético nomás le quería mostrar, porque después ya viene la parte 3 que dice completa la siguiente tabla, estableciendo el rango recomendado de macronutrientes para el caso que se menciona anteriormente, tomando en cuenta el gasto energético de los días lunes, miércoles y viernes, nomás me pide. Y para lunes, miércoles y viernes pues me sale 3087 calorías, entonces me pide macronutrientes o macronutrientes sería proteína, hidrato de carbono, lípido y calorías. Y eso es más lo que me pide, ¿verdad? Me pide calcular para la dieta del paciente. Y acá están los cálculos auxiliares, hidrato de carbono, proteína, grasa. Después, en base a eso también me pide de lunes, miércoles y viernes. Me pide cómo tengo que distribuir mi proteína, mi hidrato de carbono, mi lípido, en desayuno, almuerzo, colación, comida, colación, cena. En este caso son 6 comidas, se distribuyó en 6 comidas. Y el menú correspondiente también, ¿verdad? Me pide cómo tengo que, por ejemplo, acá tengo un desayuno con el horario a las 6 de la mañana. Y para cuadrar en cada menú hay que cuadrar, así como el diabético únicamente va a hacer. La dieta del diabético es así mismo. En cada desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena, vos tenés que cuadrarle su hidrato de carbono, proteína y grasa. Y así mismo también es para el deportista. Bueno, me explico ahora. Yo creo que hasta acá podemos llegar hoy y continuamos la próxima clase. Voy a tratar ya de subir la clase pasada y esta clase ahora ya, para que ustedes tengan ya en la plataforma. ¿Está bien? Genial. Bueno. Entonces, chicas, si no hay alguna pregunta, duda al respecto, esto vamos a hacerlo nosotros desde cero, ¿verdad? Todo lo que yo les estoy explicando. Yo solamente les quise explicar nomás esta parte del gasto energético total para que se entienda, ¿verdad? Cómo se hace. No es igual para todos los días, ni para todos los pacientes. Por eso lo que es tan importante en la individualidad, ahondar en la individualidad del paciente. No sé si me explico. Bueno, voy a... Y acá tiene los su tarea. Ahora como tarea puede realizar el timing y el menú de los gramos totales. Viste que acá en el ejemplo solamente se hizo lunes, miércoles y viernes. Y después como tarea ustedes van a llevar martes, jueves y sábado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que después podamos comentar eso en la clase y ver cómo hicieron ustedes. Bueno, y eso es todo, chicas, por hoy. Me despido de ustedes, nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya gustado y que les haya servido de algo el repaso y no tan repaso también de hoy que dimos, ¿verdad? Porque hay también cosas nuevas. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches para ustedes también. Que pasen bien. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios permite. Nos vemos.